Bienvenidos a Hogar de Vinos, el espacio creado por José Pradillo para descorchar conocimiento y disfrutar de verdad de la cultura vinícola. Exacto, Manuel. Y hoy les saludamos desde la soleada ciudad de Orlando con un tema fascinante que, te lo aseguro, no querrán perderse. Y atención, porque al final de este episodio podrán poner a prueba lo que hemos aprendido, con un test exclusivo que encontrarán en nuestra web, Hogar de Vinos. Así que acompáñenos, aprendan, disfruten y prepárense para desafiar sus propios conocimientos. Empezamos. María, hoy vamos a ver la eterna pregunta. ¿El vino es una cuestión de estatus social o un simple placer? Y la respuesta, Manuel, es fascinante, porque vive en una paradoja. El gran vino es a la vez placer y signo. En una sola copa conviven el hedonismo puro, la narrativa que lo envuelve y ese capital simbólico que tanto nos interesa. Claro, piensa en esto. Un vino de $1,000 rara vez es, objetivamente, 10 veces más delicioso que uno de 100. Su valor real descansa en otros pilares: la escasez, el tiempo de guarda, la crítica especializada y, por supuesto, en la proyección de estatus que ofrece, en redes sociales, en salones o en una subasta. Y ese es el gran reto que tenemos por delante en la próxima década. ¿Cómo logramos destrabar al vino de esa aura a veces intimidante? ¿Cómo hacerlo más inclusivo sin banalizarlo? Y sobre todo, ¿cómo entender a una generación Z que bebe menos, exige más coherencia y prefiere formatos y ocasiones muy distintas a la de sus padres? Es el corazón mismo del debate. ¿Se bebe vino de alta gama por un placer genuino o por una necesidad de validación social? Pues yo diría que esa dicotomía es en el fondo falsa. El consumo de lujo, y el vino es un claro ejemplo, es simultáneamente una experiencia sensorial y un acto de comunicación identitaria. La psicología del lujo es muy clara en esto. Se compra menos por sed y más por lo que la botella dice de quien la elige. Totalmente. Hablamos de conexión con territorios míticos, de relatos, de prestigio, de pertenecer a un círculo de gente que sabe. Es un deseo de diferenciación que va mucho más allá de lo que percibimos con el gusto. Sociológicamente, el vino opera como un marcador de distinción. Su lenguaje, sus rituales, sus precios, todo filtra el acceso y jerarquiza el capital cultural y económico. Vamos a desglosarlo. ¿Por qué un vino de $1,000 puede valer más que uno de 100? El vínculo entre precio y placer no es para nada lineal. Un catador sensible puede disfrutar profundamente un vino de $100, es evidente. Pero los precios estratosféricos se sostienen por dinámicas muy específicas. Empecemos por la más obvia, la escasez radical y la temporalidad. Pensemos en el Romanée Conti de 1945. Se produjeron apenas unas 600 botellas. Llevan décadas en guarda. Son piezas de culto. De hecho, 2 unidades subastadas en Nueva York alcanzaron los $558,000 y $496,000. Es una cifra que desborda la mente. Es un valor que se alimenta de su propia rareza. Cada botella que desaparece, cada linaje que se puede trazar, multiplica su percepción como un tesoro. Pero hay otro factor clave: la crítica y los índices. La financiarización del vino. Llegó con Liv-Ex en Londres en 1999, creando índices que rastrean los precios de los vinos ícono. Añadas míticas, como el 1982 en Burdeos, sumadas a las predicciones de críticos como Robert Parker, catapultaron los precios de forma que ya no se correspondían con mejoras objetivas que se pudieran detectar en una cata a ciegas. El mercado confía más en las señales reputacionales, la crítica, la historia, la bodega, que en su propio paladar. Y si eso no fuera suficiente, está el componente del espectáculo. ¿Recuerdas el Petrus 2000 que se envejeció 14 meses en la Estación Espacial Internacional? ¿Cómo no olvidarlo? Se ofreció en una venta privada con la expectativa de alcanzar $1,000,000. El relato, gravedad cero, una misión científica, su absoluta unicidad, lo convirtió en un bien posicional. Su valor reside tanto en la historia como en el líquido. El lujo al final es narrativa. Y todo esto se mueve en un mercado de subastas que supera los cientos de millones de dólares anuales y que, curiosamente,
presenta una correlación histórica directa con el número de millonarios en el mundo. La botella ya no solo se bebe, se atesora, se asegura, se hereda y se exhibe. Porque en el segmento alto, el vino opera como un espejo identitario. Se compra para pertenecer, para señalar un gusto y unas conexiones culturales. Parte de ese deseo no es racional, es puramente relacional. Nostalgia, orgullo, curiosidad, la necesidad de contar una historia que el producto te permite contar. Así que la conclusión de esta sección es clara. El precio extremo se sostiene en la intersección de escasez verificable, validación por la crítica, plataformas de liquidez como las subastas y, por supuesto, un inmenso valor simbólico. Mejor, aquí no significa que sabe 10 veces mejor, sino que condensa más escasez, más relato y más señal de estatus. Pero vamos al otro lado de la moneda. Ese estatus que tan bien construye el lujo, también crea barreras. Hablamos de la cultura del no saber, de cuando el vino se convierte en una barrera social. Es un problema real. El lenguaje, los rituales, las cartas de vinos con miles de etiquetas, todo esto convierte al vino en un examen social permanente. De hecho, 3/4 partes de los consumidores en Estados Unidos consideran que las reglas del vino son intimidantes. Y lo paradójico es que la generación Z, que supuestamente rompe con las normas, declara seguirlas más que otras cohortes. Es una señal de inseguridad aprendida, de un deseo enorme de hacerlo bien ante los demás. El resultado es un miedo paralizante, miedo a pedir, a catar, a pronunciar mal un nombre en francés, a equivocarse delante del sommelier. Esa ansiedad es tan real que lleva a prácticas increíbles, como la heurística de pedir el segundo vino más barato de la carta para no parecer tacaño. Es algo que los restauradores conocen perfectamente y a veces ubican allí el vino con mayor margen de beneficio, penalizando justamente al consumidor inseguro. En países como México, los estudios cualitativos muestran que el vino funciona como un signo de distinción muy claro en minorías educadas y con altos ingresos. Hablar bien de vino, saber coger la copa correcta, manejar la jerga de terror o de añadas, se convierte en un capital cultural performativo que al mismo tiempo incluye y excluye. Pero la solución existe y es más sencilla de lo que parece. Desdramatizar el protocolo y devolverle la agencia al comensal. Muchas bodegas y sommeliers insisten en que la prueba del vino en la mesa solo sirve para verificar su estado, si tiene algún defecto o si la temperatura es correcta. Olerlo antes de beber, pedir una cubitera si está cálido, no es un teatro de élite, es un control básico de calidad. Exacto. Cuando bajamos el umbral del miedo, con un lenguaje más simple, catas cortas e interactivas, con más emoción y menos tecnicismo, los jóvenes reportan sentirse incluidos, no juzgados. En resumen, el vino puede ser un puente si somos capaces de desmontar la gramática del examen. Y esto nos lleva directamente a la generación Z. El relato dominante sostiene que la generación Z no bebe. Pero, ¿eso es cierto? La realidad es mucho más matizada. En varios mercados, la participación de adultos de la generación Z que consumieron alcohol en los últimos 6 meses ha crecido. Por ejemplo, pasó del 66% al 73% entre 2023 y 2025, en 15 países, con saltos importantes en Estados Unidos, Reino Unido y Australia. Ahora bien, siguen bebiendo con menor frecuencia y muestran una mayor propensión a la moderación que las generaciones anteriores, y son el motor de categorías de conveniencia y baja graduación, como los ready to drink y los hard seltzer, que irrumpieron con fuerza y ahora se reconfiguran hacia cócteles enlatados más premium. Entonces, ¿dónde queda el vino en este mapa? Pues en plataformas de e-commerce, la generación Z sobreindexa en espumosos, champagne, spritzers y rosados. Priorizan las experiencias y la calidad sobre la cantidad y prefieren formatos flexibles, lata, spritzers, ocasiones caseras y contextos sociales que se pueden compartir. El vino en lata, por ejemplo, reduce ese ritual intimidante, introduce un control de porciones y permite llevarlo a cualquier lado. Si se hace bien, no es una degradación del producto, es una puerta de entrada fantástica.
El mayor freno no es el sabor, María, es la intimidación. Las encuestas recogen una y otra vez ese miedo a no saber hablar, a ser juzgado. La recomendación es transversal: simplificar el discurso, acortar las experiencias, privilegiar las emociones y el sentido de pertenencia antes que el tecnicismo. Y en cuanto a valores, la generación Z premia la autenticidad y la sostenibilidad. El vino, como producto agrícola, tiene ahí una ventaja latente enorme si sabe comunicarlo con claridad y sin moralismo. Volvamos a la pregunta inicial: ¿placer o validación? En una cata ciegas, la curva de placer sensorial respecto al precio muestra rendimientos decrecientes a partir de cierto umbral. La diferencia entre un vino de 20 y 60 dólares puede ser enorme. Entre uno de 100 y uno de 1000, frecuentemente es marginal en boca, pero enorme en relato. El placer puro existe y es totalmente defendible. Complejidad aromática, textura, energía, longevidad, pero negar el componente de señal social es negar la mitad del fenómeno. Como señaló el sociólogo Bourdieu, el gusto es una práctica socialmente situada. Los objetos son ennoblecidos por quienes los consumen. Así que el buen debate no es placer versus estatus. La verdadera pregunta es, ¿cómo honrar el placer sin humillar al que no sabe? ¿Y cómo disfrutar del signo sin convertirlo en una trinchera que nos separa? Para cerrar, propongamos algunas ideas. Para los productores y restaurantes, contad historias de origen y de personas, pero sin jerga incomprensible. Ofreced más vinos por copas y veladas de cata, incluidos los ready-to-drink vínicos y latas de calidad. Visibilizad vuestras prácticas sostenibles y, sobre todo, formad a vuestros equipos para invitar, no para examinar. Y para los consumidores inseguros, un consejo. Ignorad la estrategia del segundo más barato. Pedid ayuda. Preguntan por el maridaje y el estilo que buscan. Catan el vino para chequear que está en buen estado y eligen sin vergüenza lo que os gusta hoy. El vino correcto es el que te gusta en la ocasión correcta. Y para el segmento de lujo, una reflexión. Aceptad que el valor simbólico es parte del juego. Si compras una botella para coleccionar, conservar y narrar su historia, está bien decirlo. Si la compras para beber, compartir y crear un recuerdo, también. La botella puede ser un depósito de memoria y de capital. Lo honesto es no confundir deliberadamente uno con otro. El futuro del vino es apasionante. Tiene todos los ingredientes que la nueva cultura del beber aprecia: origen, agricultura, diversidad, estética y comunidad. Su desafío no es organoléptico, es cultural. Exacto. Hay que bajar el volumen de la intimidación y elevar la claridad del relato. Hay que respetar que hoy beber mejor a menudo significa beber menos, en formatos distintos y con valores explícitos. El lujo seguirá orbitando las aubastas. El resto del vino debe orbitar las mesas donde se brinda sin examen. Cuando el lenguaje deja de ser un muro y vuelve a ser un puente, el vino recupera su sentido más profundo. Un símbolo que no excluye, un placer que no necesita permiso. Y esto fue todo por hoy. Gracias por acompañarnos en Hogar de Vinos, un podcast donde detrás de cada episodio está la visión y dirección de José Pradillo. Recuerda que puedes seguir aprendiendo con nuestros cursos y test gratuitos en la web y con nuestro libro Cata de Vinos, Fundamentos y Práctica, disponible en Amazon. Tienes todos los enlaces en la descripción de este episodio. Y nunca olvides, el vino se aprecia más si se conoce mejor.